Dios les bendiga, muy buenos días. Qué bueno que estamos reunidos en esta hora dándole gracias a Dios. Vamos a esperar unos momentos que nos conectemos todos para poder dar inicio al programa del día de hoy. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que me saludaran quienes se están conectando para saber con quiénes estamos interactuando en este momento. Cristian Estrada. Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno saludarte por este medio. Es una bendición muy grande. No sé quién más se va a comunicar que se está ahí conectando a esta hora. Ya hay otras personas que están llegando. Muy bien, muy bien. Qué bueno saludar a quienes se están conectando en este momento. Es una bendición muy grande. Estamos estudiando el libro de Juan todos los días a las 11 de la mañana. Hoy hablaremos acerca del capítulo 10 de Juan y estamos adentrándonos a los versículos 12 en adelante. Muy bien, Dios te bendiga. Miguel Ángelo, qué bueno. Miriam Castañeda, qué bueno tenerte también con nosotros. Ahí vamos llegando poco a poco. Muy bien. Ayer estábamos viendo, hemos venido en estos días hablando acerca de el buen pastor y lo que las sagradas escrituras están hablando de el buen pastor, ¿cierto? Y dice que Jesús está hablando acerca de qué son las ovejas, cómo se entra a estar con las ovejas. Habla acerca de la puerta y el pastor o uno de los pastores como la puerta, y habla acerca de esos pastores que ha colocado que está al frente del rebaño, el pastor del rebaño, y veíamos que el pastor del rebaño es el Señor, y entonces nosotros somos colaboradores de Él es el pastor, y quienes servimos al Señor somos un pastor, dentro de la descripción que da, que no somos los dueños del rebaño. El dueño del rebaño es el Señor, pero nosotros somos colaboradores de Él. Y hablando de todo esto, llegamos al punto del verso 11, 12 y 13, que habla acerca de la persona que es asalariada, que no es la dueña del rebaño, que no tiene responsabilidades hacia el rebaño. Y dice el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas. Él estaba hablándole a los líderes de su momento y tiene que hablarle entonces a los líderes judíos, que eran los fariseos en este caso, y él los colocó en una posición muy difícil porque él los llama ladrones. Él les dice a ellos que son asaltadores y asalariados. No hay una condenación para ellos por ser asalariados, porque bíblicamente la escritura dice que el obrero es digno de su salario, lo dice en Lucas capítulo 10 versículo 7. Lo que está hablando no es directamente hacia la labor de ellos como asalariado, sino la gente que ama el salario por encima de las ovejas. Hace una labor, la labor se puede hacer descuidada porque no ama las ovejas, solamente ama el salario. Mire que, por ejemplo, el capítulo 5, que él habla del paralítico de Betesda, nosotros observamos que el Señor mira la condición del paralítico de Betesda, su necesidad. Ellos no la habían visto. Cuando hablamos de la mujer sorprendida en adulterio, la mujer pecadora, nosotros vamos a mirar que Jesús vio la actitud de la mujer que necesitaba de Dios. Entonces era esto lo que lo movía a él. El pastor va a sentir carga por estas cosas, pero el asalariado lo único que está esperando es el fruto de su salario, y no va a esperar algo más, ¿cierto? Lastimosamente, hay quienes no son dueños del rebaño. El Señor es el único dueño del rebaño, pero se consideran dueños de las ovejas, manipuladores de las ovejas, y nunca vamos a ver en estos personajes la disposición de dar su vida por las ovejas. El pastor amante, amoroso, dará su vida por
las ovejas, estará dispuesto a sufrir por el rebaño y no solamente pensando en sacar un provecho personal. Por allá en el libro de Pedro, en 1 de Pedro 5:2, acuérdense de ese mandato bíblico que es apacentar la grey de Dios, y dentro del texto nos habla y termina diciéndonos que nosotros no podemos hacer este pastoreo de la grey de Dios por ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas es no ganar, por ejemplo en el caso de ellos, el salario haciendo una muy buena labor, sino que lo hacen de mala gana, porque sencillamente es el trabajo que le tocó realizar a esta persona, ¿cierto? En Timoteo, cuando está hablando acerca de las características, en 1 Timoteo, de quienes servimos al Señor, una de las características que está colocando las Sagradas Escrituras es que nosotros apacentemos la grey de Dios, pero una de las posiciones que el Señor hace es que no lo podemos hacer codiciando ganancias deshonestas, o sea, ganarnos el salario sin merecerlo. O sea, nosotros tenemos que merecernos el salario que nos estamos ganando en el sentido de las almas, de la parte espiritual. Por eso el pastor ama lo de él. La persona que tiene al frente algo que es su responsabilidad la va a amar. Yo voy a amar mi labor. La persona que tiene un trabajo va a amar su trabajo. Yo he visto personas, hace unos años tenía un buen mecánico, pues él era bueno y arreglaba mi carro, pero yo recuerdo que la primera vez que me mandaron donde ese mecánico me dijeron: es muy bueno, pero es muy mal hablado, se expresa muy mal. Y yo dije, bueno, pues que, pero es bueno, sí, y ya había llevado el carro como a 5 mecánicos y no habían podido con un pequeño problema que tenía el carro y le daba, no funcionaba bien. Y me decía: señor, sabe, y es verdad. Yo llegué donde él y me dijo: véngase en 2 horitas y ya lo tengo arreglado. Y a mí se me metió algo en la cabeza y yo le dije: ¿por qué 2 horitas? No me lo puedo arreglar ya. Y me dijo: no, yo se lo puedo arreglar ya, pero se lo arreglo y en 10 minutos usted me va a decir: le voy a pagar tanto dinero por 10 minutos. Yo sé cuál es el problema. Si me paga lo que es, y si no, váyase 2 horitas y vuelva, y no le va a doler tanto darme el dinero que lo va a cobrar. No, pues arréglemelo. Y una vez ya le llevaba 5 mecánicos, llevo más de 5 semanas luchando con esto. Y llegó y movió unos cables, unas cositas, dijo: cambia esta una cosita electrónica. Fui, la compré, se la pusimos al vehículo y chao, vaya para la casa. Y hasta el sol de hoy. Pero ese señor trataba muy mal el vehículo. Entonces cuando yo les dejé el vehículo, lo llevé, él lo abrió y dijo: ven esta chiva y no sé qué, y lo trataba mal al vehículo. Y yo: hombre, pero no trates mal el vehículo, ese es lo que te vas a ganar tú, ¿cierto? Él hablaba muy feo. Y a mí me daba tristeza decirle: no, yo me quedo con él, porque es que como le habla de feo a la máquina esa, le sales tirando duro y tratándomela mal, y es el carrito que yo tengo para movilizarme. Entonces lo hacía y uno decía: este no ama lo que hace, este lo hace como por ese mal gusto. Lastimosamente así sucede. Yo he visto en el caso pastoral tratar a las ovejas y un ministro decirles vacas de Bazán y no sé qué, y Dios mío, ¿qué pasa con este individuo? Cómo trata de mal a su rebaño. Y yo creo que tú y yo hemos escuchado un maltrato a las ovejas, y el rebaño es del Señor. El rebaño hay que cuidarlo, hay que amarlo. El Señor nos ha entregado las ovejas para que nosotros las amemos. Entonces, ¿qué sucede con una persona de estas? Por ejemplo, en un tiempo de estos, ¿qué hace una persona de esas? Cuando vienen momentos de dificultad, se van. Cuando vienen momentos de escasez, se van. Cuando vienen problemas en la comunidad, se van. En momentos como estos he visto más de uno que ha cerrado el local, se ha despedido y: no, es que yo me voy. ¿Cómo así? No, esto va para largo, yo tengo que buscarme por otro lado. He visto pastores colombianos que los han amenazado una cosa y la otra. Estoy hablando de cuando Dios lo lleva a uno a un lugar y se levanta el enemigo. Y no me voy para Estados Unidos porque es que allá puedo trabajar con libertad, y aquí lo persiguen a uno. Pero Dios mío, pero Dios te colocó en ese lugar. Sí, no te muevas de donde Dios te colocó. Ese es el lugar donde Dios te colocó. Ese es el problema del asalariado, que no sabe, que no ama,
que no siente pasión. Cuando uno está en un lugar donde Dios lo colocó, lo último que haría uno sería huir. En el caso de muchos de nosotros, en el caso mío, yo recuerdo que yo trabajaba con una misión cristiana, y no sé si decir porque yo pensaba que trabajaba con, y al último terminé pensando que era porque si yo no marchaba como ellos decían, entonces se va de aquí que usted no nos produce. Entonces sí era y recuerdo que habíamos comenzado con mucho dolor el trabajo de la iglesia, habíamos invertido nuestros tiempos, todo, y al terminar el ciclo, los instrumentos de mis hijos los coloqué al servicio de ese lugar, y se los llevaron, y yo, no, venga, pero es que eso no es de la comunidad, eso lo traje yo mientras conseguíamos de malas. Y yo, bueno, está bien, Dios les bendiga. Pastor, ¿y usted los va a demandar a quién? ¿A una misión cristiana? No, yo no hago eso. Yo amo a las almas y yo no voy a pelear. La Biblia dice que yo no vaya al juez. Dios me va a proveer. Pero fue una situación difícil y mucha persecución. Y en esos momentos hubo ofertas. Véngase, unas iglesias latinas en los Estados Unidos que nos ofrecieron trabajar con ellas. Y amigos nos decían, véngase, está solicitando un pastor. Y yo decía, no, pues qué. Primero que todo, yo creo que yo no me ofrezco como pastor, sino que Dios es el que me coloca como pastor. Segundo, esto yo lo estoy viendo como huirle a los problemas. Yo le estoy sirviendo a Dios y Él me mandó para este lugar, y yo no veo que la obra de Dios la haya terminado. Entonces dije, no puedo. Y miraba las almas y miraba las personas y todo, y yo decía, no, eso es como dejar tirada la obra de Dios. Entonces yo dije, no puedo, disculpen, pero paso necesidades. Fue un momento de muchas dificultades en ese instante, pero Dios fue tan hermoso que Dios respaldó, y nos decidimos quedarnos con las ovejas, con un grupito pequeño de ovejas que estaban, como dice la escritura, como ovejas sin pastor, pero en ese sentido necesitaban una guianza, un pastoreo, y fue especial lo que se pudo hacer, amando las almas. Ese es el sentido que debemos tener como pastores, amantes del rebaño que Dios nos da. El otro no, dice ahí mismo en el versículo 13, dice que ve venir, el que es asalariado, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y entonces, ¿qué hace el lobo? Las arrebata y las dispersa. Entonces dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y lastimosamente no le importan las ovejas. No son de él, no siente ningún aprecio por lo que no es de él. Tremendo, ¿cierto? ¿Y por qué no ama las ovejas? Sencillo, porque es asalariado. Y ese es el concepto de asalariado. No es que gane un sueldo, porque es posible que a alguien se le pague por una labor, pero siente pasión por su labor. Hace las cosas como si fueran para él. No hay nada más especial que ver a alguien sirviéndole al Señor por amor. Lo noto a veces en las iglesias. En la iglesia, gente que llega al liderazgo, pero llegan a lo de ellos y no sienten la pasión por las almas. Y a las ovejas las quieren destruir, les tiran como a violín prestado, dicen por ahí. No hay amor por las ovejas. Pero no hay nada más especial cuando amamos la labor que Dios nos ha colocado. Y amar la labor no solamente es la labor. Aquí hay que amar cada oveja. Y cada oveja es diferente. Hay unas ovejitas, hermano. Pero son ovejas a las que hay que amar, ¿cierto? Es el capítulo 34, del libro de Ezequiel, en el verso 5, dice acerca de las ovejas, ¿cierto? Bueno, Ezequiel 34, en algún momento lo mencionamos, habla acerca de el mensaje a los pastores negligentes de Israel, ¿cierto? Entonces habla acerca de estos pastores que comen la grosura de las ovejas, que disfrutan de todas las ovejas, pero no van a estar con ellas. Entonces el versículo 5 dice, y andan errantes a las ovejas por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Este es un contexto de lo que el Señor quiere hablarnos ahí en el libro de Juan, capítulo 10. Aún en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, también nos va a mostrar un aspecto muy similar, donde
va a hablar acerca de Jesús como el pastor que es rechazado en su primera venida. Entonces, cuando él dice yo soy el buen pastor, y etcétera, etcétera, pero no lo ven a él como el pastor. Entonces en el verso 6 dice, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, asolará la tierra y yo los libraré de su mano. Hablando entonces de la necesidad de que haya alguien que saque la cara por las ovejas. Entonces el asalariado no va más de eso, no va más allá. El buen pastor lo da todo por sus ovejas. En el versículo 28 y 29, Jesús hablando acerca de esto dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Acerca de las ovejas, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz, viene hablando, y entonces ya llega a este punto. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De quién son las ovejas? El Padre amante se las entrega al Hijo, y el Hijo responde por las ovejas hacia su Padre, porque entiende el amor del Padre por ellas. El buen pastor, aunque no es el dueño de las ovejas, entiende el amor de Dios por las ovejas, y lo va a dejar todo por amor por ese mismo amor que siente de empatía con el Padre hacia las ovejas. Se identifica con el amor del Padre. Entonces termina Jesús diciendo, versículo 14, versículo 15, ¿cierto? Que dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y dice, pero hablemos de ese yo soy el buen pastor, ¿cierto? Qué lindo es Dios cuando nosotros vemos que Él es ese buen pastor, que Él es quien entrega en su vida por las ovejas. Isaías capítulo 40, 11 dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos, la obra de Cristo en nosotros, ¿cierto? En ese mismo Ezequiel 34 del 11 al 16, bueno, pues ya nos va a hablar acerca de esa parte que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Más adelante dice, cuando los líderes no son fieles, el pueblo, bueno, no, ahí no estoy viendo eso, sino que es, ponga Jehová un varón sobre la congregación, para que no sea como ovejas sin pastor. Capítulo 27 del 15 al 17 del libro de Números está hablando entonces la necesidad de que alguien esté al frente de la congregación. En ese momento Dios lo estaba hablando para con el pueblo de Israel, para que tuviera esa posición. También en Primera de Reyes 22, 17, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y también dice la escritura, y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y Mateo 26, 31 dice, Jesús dijo, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. La necesidad de que las ovejas tengan un pastor. Entonces él dice, yo conozco las ovejas y las mías me conocen. Aquí es algo especial porque las ovejas vamos a tener una identidad con el buen pastor. Y en el capítulo 10, verso 16, el Señor Jesús habla acerca de quienes iban a llegar, que iban a ser parte del rebaño y que todavía no lo eran. Cuando hablábamos del Padre Nuestro, en la oración de intercesión veíamos los pasos del Padre Nuestro y veíamos la necesidad de orar adelantándonos ¿cierto? Orar por las cosechas que vienen en camino, cosechas de alma, ¿cierto? Entonces Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, versículo 16, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces uno mira que Jesús durante su ministerio envía a los apóstoles a predicar, ¿cierto? Y él les dice, por caminos de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5. Y algo que uno nota ahí, fue en ese primer mensaje primario que era ir a las ovejas de la casa de Israel. Ya después la escritura nos va a mostrar
cómo los que no eran del pueblo de Israel rechazan a Jesús y la salvación entonces se da para los otros. Pero en ese momento él ve un pueblo que son ovejas descarriadas de la casa de Israel, ¿cierto? Y esa fue la predicación que el Señor Jesús estaba hablando, para acercar a aquellas ovejas que eran de la casa de Israel. Pero vamos a mirar nosotros también, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 10, cuando Jesús sana al siervo del centurión, que el centurión dijo: Señor, una palabra tuya bastará para sanarlo. Y las palabras que él utiliza en este texto a uno lo impresionan, porque en el verso 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fe? La fe de este centurión, que aunque no era judío, había entendido el poder de la palabra de Jesús. Mucha gente también entiende hoy el poder de la palabra de Dios. Bien, y en Juan capítulo 4 uno ve que le predica cuando obra en la mujer samaritana, y ella trae a todos estos samaritanos a los pies del Señor, pero hay un acercamiento entonces de Jesús a todos estos samaritanos. Muy bien, entonces estamos viendo que la intencionalidad del Señor Jesucristo no era solo con los judíos, que Él también veía a otras ovejas que estaban perdidas, pero primero tenía que traer el mensaje de salvación a su pueblo, ¿cierto? Y los judíos, en toda esa explicación desde el Antiguo Testamento, van a ser ese prototipo de las ovejas de la casa de Dios, de la casa del Padre, que estaban perdidas y que al parecer no se veían con pastor, porque recuerde que los judíos habían perdido ese sentido de orientación, porque sus líderes, los pastores de Israel, habían perdido la orientación. Lástima que las cosas se vean de esa manera. Cuando Jesús entonces trae a los judíos hay una bendición, pero también el mensaje de salvación va a ser para los que no son judíos. En Efesios 2 del 14 al 16 va a decir la Biblia: derribando la pared intermedia de separación para crear en sí mismo, viene hablando de los dos pueblos, Israel y los gentiles, dice: un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Entonces uno mira que hay varias metáforas que utiliza el Señor Jesucristo y los apóstoles para hablar acerca de cómo Dios une a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también a otras ovejas al redil del Señor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Mateo 8:11 habla de reino, y esta metáfora es bonita porque dice: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, y más adelante habla entonces del reino. En Efesios capítulo 1 verso 22 va a hablarnos de todo el rebaño que el Señor ha juntado, de Israel y no de Israel, y nos va a hablar del cuerpo. En 1 Corintios 3:16 ya nos va a hablar como si nosotros fuésemos el cuerpo de Cristo y Él va a ser nuestra cabeza. Y también Él va a utilizar en 1 Timoteo 3:15 el concepto de que somos la casa de Dios, una casa, y la casa compuesta de varios pueblos. Yo no entiendo hoy en día cómo hacemos tantas diferencias nosotros entre gente que creemos en el Señor, entre creyentes, y vemos que hay creyentes que no la van. He visto grupos muy sectarios y yo digo: Dios mío, entonces estos grupos sectarios, ¿qué van a hacer cuando lleguen al reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos moraremos en paz. Entonces unos dicen: no, ustedes no van a llegar al cielo, y los otros dicen: no, ustedes tampoco van a llegar al cielo, y uno viendo desde lejos dice: ni los unos ni los otros parece, porque allá todos nos amaremos y estaremos unidos, y el Señor será Señor de Dios para todos nosotros. Por eso el concepto de estos dos pueblos, que es visto como reino, como cuerpo, como templo, como casa, termina el Señor llamándolo en Mateo 16:18 la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre la afirmación de que Cristo es el fundamento de la iglesia, del fundamento, entonces edificaré mi iglesia. Y Efesios, que es un libro muy dirigido hacia la iglesia, va a llamar a todas estas ovejas que el Señor ha recogido y las va a llamar la iglesia.
La iglesia no es una denominación, y yo veo muchas denominaciones cristianas sectarias que dicen, no, la iglesia del Señor es la de... la única iglesia que salva es la iglesia pan. La iglesia del Señor no salva, el Señor salva a la iglesia. Entonces no hay una iglesia que salve a nadie. No busque iglesias que lo vayan a salvar. Hay un grupo de salvos que hoy somos la iglesia, y el único requisito que necesitamos para ser salvos y para ser iglesia es que Jesús nos haya redimido con su sangre. No hay nominación. Puedes tener el carnet, la credencial de membresía de una iglesia, y si a ti te preguntan cuando llegues al reino de los cielos, bueno, realmente allá vamos a llegar los redimidos ya como redimidos. Pero le cuento que si alguien dijera que exigieran en la puerta, a ver, présteme el carnet de membresía de la iglesia, no va a haber eso. No va a haber, ay, venga, yo tengo el carnet, ay, hermano en Cristo consagrado y reconsagrado. Eso no va a estar. La credencial es una marca que el Espíritu Santo nos ha colocado. Hemos sido marcados para Dios, y esa marca la tenemos los hijos de Dios. Y parte de esa marca es que nos amemos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces Jesús dice acerca de Él como buen pastor y la labor que tiene como buen pastor, y que Él ha recogido las ovejas, y lo que viene hablando todo este capítulo 10 de Juan. Las ovejas son del Padre y Jesús las toma, y él toma posesión sobre ellas, siendo que son del Padre, porque el Padre las dio y Él se las devuelve al Padre, está hablando el texto. Pero Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo lo doy todo por las ovejas. Ese fue el punto clímax del ministerio del Señor Jesús, y de, digamos algo hoy, el éxito. La palabra éxito hoy, el éxito sencillamente es el resultado de lo que Él hizo con las ovejas hacia el Padre. Por eso en el capítulo 2, versos 9 y 10 de Filipenses dice, por lo cual Dios también está hablando acerca de la humillación de Cristo, de que vino, de que estuvo dispuesto a estar con nosotros, y que estando en la condición de hombre se humilló. Eso lo viene hablando desde el capítulo 2. Entonces ya en el 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es el resultado. El éxito de Él fue el resultado de la obra que como Mesías Redentor hizo. Hay un ejemplo en la ciudad nuestra, aquí en Medellín. Bueno, ya está regado por toda Colombia. Hace muchos años, cuando hicieron la primera superficie de estas de mercancías y todo esto, la primera superficie que tuvimos en Medellín se llamó El Éxito. Y eso fue una locura, y eso aquí todo el mundo mercaba en El Éxito, y la gente de clase media, media baja, media, iban a comprar, todos compraban El Éxito en esa época. El Éxito era lo último en Guaracha. La gente iba allá y era la primera superficie grande donde uno veía que había ropa, mercado, de todo, lo que uno se pudiera imaginar, allá lo vendían. ¿Sabe cómo fue llamado Éxito? El nombre de Éxito sale porque cuando estaban hablando de esa superficie, eso no se conocía. Vino un norteamericano que conocía a los Sears en Estados Unidos, y cuando él vio esto y vio que en Colombia y en Medellín eso no estaba funcionando, no existía, y le dijeron todo lo que pensaban hacer y él estaba diseñando todo, él dijo, estaban buscando el nombre de ese almacén que iban a crear, una familia que eran los Toro, y cuando estaban buscando el nombre, los creadores y todo, habían buscado nombres por todo lado. Él dice, ¿y qué van a hacer ahí? Vamos a hacer esto y esto y esto. Dijo, oh, esto va a ser un éxito. Buah, los creadores dijeron, claro, esto va a ser un éxito, entonces llamémoslo éxito. Lo mismo sucede con Cristo. Él venía a hacer una labor, y porque el Padre lo exalta hasta lo sumo, porque la labor que venía la cumple a cabalidad. Siente pasión, siente el amor. Recuerda que en Isaías, cuando está la deidad sentada, pues está junta, como en una reunión de junta directiva,
El Padre, bueno, la deidad está hablando, ¿y quién irá por nosotros? Y contesta Jesús y dice, heme aquí. Algunos creen que solamente el llamamiento de Isaías. No, hay algo especial. Entonces dice, heme aquí, envíame a mí. Viene Jesús. Entonces, al cumplir, al sentir, al amar, al sentir, al tener el corazón de Dios en su humanidad, que Él es Dios también, pero ahí, entonces, el Padre lo exalta sobre todo nombre, ¿cierto? Y lo pone en un lugar especial. Entonces, por eso el Padre le ama, porque puso su vida para volverla a tomar. Una de las cosas que yo alguna vez escuché en teólogo y me llamó mucho la atención, se me quedó grabado y toda la vida lo he tenido y lo he enseñado, es que Jesús nació para morir. Él sabía el propósito. Amén. Muchos de nosotros creemos que nos vamos a quedar toda la vida en esta tierra. Yo recuerdo cuando jugaba fútbol de niño, golosa, jugaba algo que es, ¿cómo le llaman ya después? Nosotros le decíamos en ese tiempo chucha, ¿cierto? En la costa se oye feo, pero es ir detrás de un niño a cogerlo, o encantado, y escondidijo, y todas esas cosas. Y yo ya miro mi vida y ha pasado ya medio siglo por mi vida, y Dios mío, eso pasó. Porque algún día tendremos que darle cuenta a Dios, o sea, aquí no nos vamos a quedar. La vida nuestra es corta sobre la tierra, pero qué bendición que mientras estemos en la tierra entendamos que nosotros estamos solo sembrando aquí para allá. Aquí no sembramos para acá, sembramos para allá. Él sencillamente vino y Él mismo coloca su vida y Él mismo quita su vida. En el verso 18 Él dice, nadie me la quita. ¿Cómo que no, Señor? Los soldados romanos allá en la cruz del Calvario. Es más, Él en la cruz pudo haber, con un solo gesto, con un solo, no sé, trinarlo, solo pensarlo, miles de ángeles pudieron haber venido a rescatarlo. Pero Él tenía que hacer una acción de amor por el rebaño, por las ovejas. Entonces Él dice, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder o autoridad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ay, hermano. Llegar a esa profundidad de entenderlo y llegar a esa profundidad de ver su amor hacia nosotros con esa intensidad que realmente, yo no sé por qué Dios nos ama, ¿cierto? Lo hemos hablado, pero nos ama. Qué bueno, menos mal que nos ama, dejémoslo ahí, porque es algo especial. En el Pentecostés, uno va a mirar que en el versículo 22, cuando Pedro está en ese sermón, en aquel lugar, en el sermón, podríamos decir, que él estaba presentando a Cristo como Señor. Jesús es Señor y es el enviado y es el Cristo. Entonces uno mira que en el versículo 22, hablándole a los judíos y hablándole de esa exaltación, de su resurrección, y que fue de acuerdo a esto fue levantado como Señor y Cristo. El verso 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo, y etcétera, etcétera. Dice el versículo 24, Dios le levantó sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿cierto? Y entonces ya empieza a hablar de las profecías, y él sigue hablando y presentando a Jesús de esta manera, y en toda la conclusión que vamos a mirar en la escritura, vamos a ver que fue levantado y exaltado, y la misma obra de él fue la que le exalta hasta lo alto, la obediencia a la palabra. Eso va hasta el versículo 36, que nos habla acerca de la elevación del Señor Jesucristo, acerca de cómo Dios lo levanta como Señor y Cristo. Ya después viene la exhortación en el versículo 37 en adelante a la gente, pues que lo mire a él y que se arrepientan y que lo reciban como el Mesías prometido.
Qué bueno que a Cristo lo podemos ver como Él es y que Él se presenta con toda esa fuerza que Él tiene como Mesías, Redentor. Muy bien. Ya en el verso 19, porque en el verso 18 Él está hablando y dice, nadie me la quita, sino que yo mismo, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice en el versículo 19, dice que volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras, disensión o división. Que lo que Jesús estaba expresando ahí es tremendo. Pedro lo usa en ese primer sermón. ¿Por qué? Porque está hablando acerca del propósito de Jesús al venir, y el propósito era que Él fuese exaltado y que fuese presentado para la redención de nosotros a través de esa obra que Él estaba haciendo, ¿cierto? Entonces ya muchos dice en el versículo 20 que muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Es normal que el enemigo no agrade de nosotros cuando Dios está siendo exaltado. Hace unos días, estando trabajando con un compañero en algún lugar predicando el evangelio, sentíamos que mucha gente se estaba levantando en contra de la labor que estábamos haciendo de predicar el evangelio, y había un grupo de personas hasta profesionales, y nosotros llegamos a tener un momento de mucha presión, y entonces me decía el compañero, esto está como que volviéndose difícil, y yo decía, el diablo no está contento, pero Dios está haciendo su obra, sigamos orando, confiando en Dios, y algo pasará. Al pasar los días, la demás gente se fue apartando y la pista quedó solita, y los resultados de la palabra se dejan ver. Entonces no, yo le decía, no hay que pelear, no hay que hacer más, lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios cumpla su propósito, y Él lo está cumpliendo. El enemigo no está feliz. Entonces ellos decían, demonio tiene y está fuera de... Y otros decían estas palabras, no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, unos decían que demonio tenían y otros decían, pero ¿cómo va a tener demonio si lo que él está haciendo? Recuerde que una de las cosas que hemos visto en Juan es que la mayoría de personas, incluyendo a Nicodemo, se acercan a Jesús y expresan que nadie puede hacer las obras que tú haces, y miran el contexto histórico de ellos dentro de la Torah, el Nevim y el Ketuvim, o sea, la ley, los escritos y los profetas, y ellos terminan diciendo, es que nadie ha abierto los ojos a los ciegos, y él tiene que ser de Dios porque es el único que ha podido abrirle los ojos a los ciegos. Entonces cuando estaban diciendo que demonio tiene, ellos dicen, ¿cómo va a tener demonios si es el único que hemos visto que abre los ojos a los ciegos? Solo Dios tiene el poder para abrir los ojos a los ciegos. En la historia de Israel pudo haber existido un momento de abrir los ojos a los ciegos, pero es Dios como tal. El único que abre los ojos a los ciegos es Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, Éxodo capítulo 4, si quiere se acerca conmigo al libro de Éxodo capítulo 4. A mí me gusta mucho que usted busque la escritura. En la iglesia no utilizo el videobin para colocar el texto bíblico, y no lo utilizo con propósito, que la gente vuelve perezosa y ni carga la Biblia y no aprenden a estudiar la Biblia. No uso el videobin para colocar textos bíblicos. Si la gente quiere leer texto bíblico, que vaya a su Biblia. Esas cosas hacen que la gente ame más la palabra. Amén. Entonces en el capítulo 4 versículo 11 de Éxodo dijo, Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Eso fue cuando Dios habló con Moisés y le dijo que él fuera y hablara con el pueblo de Israel, y entonces él fue una de las objeciones, sería la segunda objeción de Moisés para decirle al Señor, no, es que yo no tengo elocuencia para hablar. Entonces, y lo dice en el versículo 10, ¿cierto? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No era tartamudo, algunos dicen que tartamudo,
Usted dura 40 años viviendo detrás de un rebaño de ovejas. Y todos los días ellas dicen, 40 años, usted ya no es un intelectual. Moisés fue criado para, como hijo de la hija del faraón, para ser alguien especial. Y 40 años sin hablar con nadie, pues muy poco, con la gente relacionaba, pero terminó siendo una persona muy aislada. Entonces termina diciéndole esto al Señor. Y mire lo que dice Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? Porque le quería decir Dios, tranquilo que yo le arreglo el problemita que usted tiene con el habla. ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Y al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Es lo único que los judíos tenían como precedente, si lo podíamos decir así, de la sanación. Entonces, ¿quién puede sanar? Pues hombre, la escritura lo único que dice es que el único que puede sanar es Dios. Entonces mira que dentro de ese contexto judío, cuando hablábamos del método inductivo de la Biblia, o de la interpretación, o cómo hacer el exégesis a la Biblia, y decíamos que teníamos que mirar todo ese contexto bíblico para conocer la mentalidad de los judíos, y por qué Dios a ellos les habla de esa manera, y ellos captan en lo que Él enseña tantas cosas que uno dice, pero Él no enseñó, yo no sé por qué ellos entendieron eso, porque yo no entiendo eso así, era su cultura. Entonces mire que ahora en el Salmo 146, verso 8, el salmista va a decir, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Está hablando acá de la ayuda que Dios da al pueblo de Israel. Esos eran los precedentes que ellos conocían de la sanación de ciegos. Y Jesús viene y sana ciegos. Mano, la gente tiene que salir a la defensa. Pero ¿cómo ustedes van a decir de Jesús que Jesús es del demonio si el único que puede hacer eso es Dios? Entonces, si Jesús sanó a los demonios, o viene de Dios, o la otra conclusión que era la más certera es, o Él es de Dios, o Él es Dios. Qué bien. Por eso usted va a ver más de 9 sanidades en los evangelios hechas por el Señor Jesús. Y de esas 9 sanidades, una de tantas, va a encontrar a 9 ciegos ingratos. Está bueno para una predicación, ¿cierto? Las 9 obras y los 9 desprecios. Ese está bonito. Hay que montar, eso es para los estudiantes de homilética. Muy bien. Entonces mira qué tan importante nosotros ver esa contraposición que en las Sagradas Escrituras se da. Bueno, ya en el versículo 22 vamos a mirar a Jesús mostrándose como Dios, mostrando su deidad. Yo no sé los testigos de Jehová qué harán con estos versículos de la Biblia. Tendrá que voltearlos, y en la Biblia yo sé que hay más de 5000 cambios. Tendría que yo observarla. No he observado este texto bíblico en sus Biblias, pero creo que ellos, para mí, ellos algo tendrían que hacer de cambio, porque mírese, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Quién instituyó la fiesta de la dedicación? ¿Tú has visto las fiestas de judías en el libro de Levítico? Esta fiesta fue instituida por Judas Macabeos, la familia de los martillos. ¿Se acuerda Judas? Simón Martillos, ¿qué es? ¿O Judas? Bueno, los Macabeos. Y ellos lo hicieron para celebrar anualmente lo que era la purificación del templo. Eso fue 165 más o menos antes de Jesucristo. Porque ustedes se acuerdan que Antíoco Epifanes había mandado sacrificar una marrana. Después, eso fue antes, y lo vamos a mirar después en el año 70 de la muerte de Jesús, que suceden cosas similares. Entonces Antíoco Epifanes profana, ¿cierto? Y entonces en esta fiesta lo que ellos querían era dedicar el templo nuevamente a Dios después de tremenda profanación. Esta fiesta era algo similar a la fiesta, o es algo similar, algunos todavía los judíos puros lo celebran, ¿cierto? A la fiesta de los tabernáculos, que se celebra hasta el día de hoy. Es más, esta fiesta no exigía que los que la celebraran subieran a Jerusalén. Era una fiesta que desde donde los judíos estaban lo hicieran, pero era lo importante. Entonces era la fiesta de la dedicación
que ellos habían establecido. Entonces dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Muy bien. Ya hemos visto el pórtico de Salomón, lo que representaba para ellos, ¿cierto? Y cuando uno está mirando esto, se da cuenta de que si Juan lo estaba narrando de esa manera, es factible que a Juan le tocó ser un testigo ocular de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces dice que lo rodean los judíos y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, pues de una vez dísnoslo abiertamente. Muy bien. Ellos, lo que estaban buscando, ellos siempre buscaron la caída de Jesús. Y estaban buscando era que Él lo hiciera para ellos poder tener herramientas para acusarlo. Muy bien. Si usted recuerda cuando estuvimos en el capítulo 4, que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ya en el versículo 26, la afirmación de Jesús que dijo yo soy, cuando le preguntó ella que sabíamos que habría de venir el Mesías llamado el Cristo y que cuando Él venga nos declarará todas las cosas, y ella y Jesús le dice, bueno, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el que habla contigo en este mismo instante. Entonces, muy bien, también en el capítulo 9, cuando veíamos al ciego, en el versículo 37, que le preguntó que quién era el Mesías prometido y que Jesús le dijo que yo soy y le adoró también. Entonces Jesús había ya afirmado que Él era el Cristo, Él era el Mesías. Pero en el caso de los fariseos, Él no podía en ese momento hacerlo. Primero no había llegado la hora de Él, y lo otro es que ellos estaban esperando a un Mesías para levantarlo. Recuerde que en el capítulo, cuando Él alimenta a las multitudes, hacia el capítulo 5 y 6 del libro de Juan, ellos quisieron exaltarlo, pero Jesús huyó, y el texto bíblico nos enseña que no había llegado la hora. Entonces era muy... En todas partes Él no podía presentarse como el Mesías prometido. Él tenía que dar el rastro del Mesías en Él, pero tenía que... Todo tiene su tiempo. Y yo creo que de Jesús tenemos que aprender eso. Que todo tiene su tiempo. Nosotros somos muy... Yo no sé si el término sea bien visto por algunos de otros países que me oyen. Jesús era... nosotros tendemos a ser muy acelerados, muy rápidos. Y el Señor Jesucristo nos enseña que desde el libro de Eclesiastes todo tiene su tiempo. En el caso de Él vemos que Él fue muy prudente. Cuando lo podía decir, lo decía. Dejaba el rastro de Él como Mesías, pero en otros momentos como esto no pasaba a ser imprudente. Y Jesús le dice, os lo he dicho. ¿Qué les había dicho? Que era el Mesías. Pues supo dar una respuesta. Y dice, os lo he dicho y no lo creéis. ¿Cierto? En el 10:27, el Señor Jesucristo ya lo había expresado. Y si nosotros iríamos a Lucas capítulo 22, 67, también vamos a mirar esta afirmación que dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y Él dijo, sí. Si os dijere, perdón, no creeréis. Y también les hizo preguntas a ellos, y es cuando Él les hace una pregunta y no la responden, entonces Él dice, no les voy a responder en este momento. Entonces dice, Jesús les dijo, ya lo he dicho y no lo creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esto podría ser también contextual a lo que hemos visto de las sanaciones de ciegos. Las obras que Jesús hace, incluyendo sanidad de ciegos, lo marcaban a Él como el Mesías que habría de venir. Y entonces ella le dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Lo dijo en el 5:36, y creo que en el 10:37, 38 dice, cualquiera que puede discutir acerca... lo voy a leer mejor del texto como tal. Capítulo 10, versículo 37 y 38. Si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis. Aquí tengo una versión en paráfrasis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está, no dice conmigo, Él dice en mí, y yo en Él. Esta es una afirmación de la deidad de Cristo y de la triunidad
de Dios. En el caso de él, pues está hablando del Padre y de él. El Espíritu Santo está detrás de escena en la presentación de este precioso texto bíblico. O sea que las obras del Señor Jesucristo sencillamente respaldaban sus enseñanzas. Yo quiero que se detenga a pensar en algo. Hoy en día mucha gente sigue a falsos maestros. Unos son falsos cristos, pero otros también son falsos maestros del Evangelio. Y las obras que ellos hacen son obras que, aunque la gente recibe aparentemente y también puede recibir un milagro, esas obras no son totalmente señal de que ellos son de Dios. Esas obras tendrían que ir acompañadas del testimonio y de la palabra a la luz de la Escritura que estos hombres pueden dar de Dios. Muy bien, entonces hay cosas claras en él. Por ejemplo, en el 5:21 Jesús puede decir: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí habla de acciones de Jesús. Hay dos cosas que vamos a mirar. Una, el testimonio que el Padre da de Jesús. Y la otra, el testimonio de la vida y obras del Señor Jesús, dando testimonio de Él como el Mesías prometido. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando vemos personas que se levantan hoy a predicar acerca de la fe, tendríamos que mirar, primero que todo, si las personas tienen un respaldo divino, porque hay personas que no tienen un respaldo divino, sino de otra parte. Y lo segundo, el testimonio como que el individuo como tal está dando de Dios, porque está viviendo la fe. No estamos hablando de personas perfectas, estamos hablando de personas que tienen a Cristo en el corazón. El Padre moraba en Cristo y Cristo estaba con el Padre. Y con el Señor Jesús sucede algo similar con nosotros. Cristo mora en nosotros y nosotros vivimos en el Señor. De Él vivimos, de Él comemos, de Él, ¿cierto? Todo lo que somos, espiritualmente hablando, está en nosotros. Muy bien. Entonces es algo especial, porque entonces ya estas pistas que estamos viendo en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Es un evangelio que está presentando a Cristo para que creamos que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es Dios. Los judíos estaban esperando otro tipo de Mesías, ¿no? El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías de acciones, de cosas, de poder, de reino, de espada, de ejército, pero ellos pudieron ver a un Mesías que no solamente hablaba que procedía de Dios, sino que su propia vida y sus actos mostraban que era de Dios. Y yo quiero que usted piense en eso, porque cuando alguno se presenta como de Dios, primero la doctrina tiene que ser la doctrina del Evangelio, y segundo, los actos de este individuo tienen que mostrarlo como de Dios. En Juan vamos a ver muchos actos que el Señor Jesucristo hace y que lo muestran como lo que Él es, ¿cierto? Por ejemplo, uno de tantos actos lo vimos en el capítulo 2, versículo 1 al 11, que era cuando convierte el agua en vino en las bodas de Canaán. Y entonces aquí lo que Él está mostrando es que Él es Señor de la creación, y no solamente Señor, sino el mismo Creador, porque de la nada, del agua, Él puede crear vino, y para que haya vino tiene que haber uvas, o sea que el Señor puede crear las uvas. Lo otro que nosotros vemos es que Él sana al hijo del oficial del rey, y cuando nosotros vemos que la forma en que lo hace, entonces vemos que Él es Señor sobre la distancia, sobre el espacio, porque no tuvo que ir hasta este lugar, sino que solamente lo expresa, y este personaje recibe los beneficios directamente de Dios. Muy bien, cuando sana, por ejemplo, al paralítico de Betesda, también nosotros podemos mirar que el Señor se puede manifestar como Dios y Señor a través del tiempo, porque al sanar el paralítico de Betesda, usted y yo estamos mirando que fueron 38 años que este hombre tenía en este sentido, y que en medio de eso Jesús lo pudo sanar
de una manera especial a pesar del tiempo que llevaba en esta circunstancia. Cuando Él multiplica, por ejemplo, los panes y los peces, también podría ser una manifestación de Él como el Señor de la creación, porque Él hace que haya pan para tanta gente, el trigo, y entonces Él multiplica el trigo, Él puede hacer que nazca y que crezca el trigo, entonces nos está mostrando esa característica de Él. En el capítulo 6, del 16 al 21, vamos a ver también al Señor Jesucristo andando sobre las aguas, y esto nos puede mostrar que Jesús está por encima de la naturaleza, del viento, de las olas, que tenemos nosotros como la fuerza de gravitación, y bueno, la fuerza de la gravedad, y entonces lo estamos mirando desde esta manera. Cuando abre los ojos del hombre que nace ciego, nos puede hablar Él de muchas cosas. Dentro de las tantas cosas que podemos ver de Jesús en este momento es que Él nos dice: yo soy la luz del mundo, y al ciego le puede dar la luz de sus ojos. Y ya cuando uno mira el clima de todas estas señales, va a encontrar a nada más y nada menos que a Lázaro, que es levantado de los muertos, y Jesús presentándose como lo que sencillamente Él es, sencillamente para Él, no para nosotros. Es que es muy fácil para el que lo hace, es muy fácil para el que lo tiene, ¿cierto? Él es la resurrección en la vida. Pero Él, ¿quién puede resucitar un muerto? Él. En Haití, la gente que se muere, cuando los familiares no quieren que esa persona, la quieren perder, entonces le hacen vudú. Y el vudú significa que la persona puede su cuerpo tener una especie de vida muerta. Y ya voy a decir por qué. Porque en Haití, a base del vudú, familiares están caminando, pero son muertos vivientes, o sea, son demonios, espíritus inmundos que toman ese cuerpo. El cuerpo sigue en descomposición, huele horrible, está podrida la carne, pero un espíritu inmundo toma control de su cuerpo. Sería lo único que Satanás podría hacer con un cuerpo, no es dar vida, es una persona muerta y un espíritu inmundo poseer el cuerpo muerto de alguien, y se sigue descomponiendo. Cuando Jesús sana, no es algo como lo hace el vudú ni nada de estas ciencias ocultas. Cuando Jesús sana, Él da vida. La diferencia con el Señor Jesucristo es que Él verdaderamente, Él da vida, y la vida de Él es vida eterna. ¿Qué diferencia encontramos entre el Señor Jesús y lo que Satanás intenta imitar? Satanás siempre será un imitador, nunca será mayor que Dios, ni las obras que Dios hace Satanás las podrá